Bienvenidas, bienvenidos, les bendigo en Cristo. Unidad número 2 de nuestra materia, los libros históricos, dentro de nuestro programa de licenciatura en Teología Básica de nuestro Instituto Teológico y Técnico Emanuel. Vamos a hablar del libro de Josué. Es el primer libro histórico que aparece en la cronología de la Biblia. ¿De dónde surge Josué y ese libro? Bueno, tras la muerte de Moisés, que murió a los 120 años en el monte Nebo, justo a las puertas de Jericó, justo a las puertas de la tierra prometida, esto lo podemos ver en Deuteronomio 34, del 1 al 8, Josué, que era hijo de Nun, fue llamado a reemplazarle y a asumir el liderazgo del pueblo de Israel en su labor de conquistar la tierra de Canaán. Este libro de Josué fue escrito en su mayor parte, por supuesto, por Josué, de ahí su nombre, entre los años de 1440 a 1390 a.C. Siempre recuerden ustedes que cuando hablamos de esos años, estamos refiriéndonos a datos más o menos aproximados en ese sentido. Podemos identificar sin ningún problema con la lectura del libro de Josué varias partes en donde la palabra de Dios describe de forma cronológica cada uno de los acontecimientos que culminaron con la conquista y la distribución de la tierra de Canaán, tal como Dios se lo había prometido a Israel cuando estaban todavía bajo esclavitud en Egipto. El primer punto que debemos de ver, que podemos identificar en el libro de Josué, es la consagración de este como sucesor de Moisés. Los versículos, específicamente del 1 al 9 del capítulo 1 de este libro, se dedican a describir la decisión que tomó Dios para encomendar a Josué la misión de hacer realidad la promesa de darle a Israel la tierra de Canaán. ¿Qué es lo que debemos de resaltar con relación a estos versículos del 1 al 9, a este pasaje específico que se refiere a la consagración de Josué como el sustituto de Moisés? Usted se lee esos versículos y se va a dar cuenta de que de forma reiterada Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé fiel. Esfuérzate y sé fiel. Tú vas a empezar una misión sumamente importante. Vas a conquistar la tierra de Canaán tal como Dios se lo prometía a ese pueblo de Israel. Pero eso no es una misión simple. Tú tienes que mantener primeramente el respeto estricto por la ley, es decir, por mis mandamientos que yo le di a Moisés en el desierto, y también debes de ser valiente, porque vas a trabajar una misión sumamente importante. ¿Qué es lo que significa esto? Es un ejemplo referencial muy válido, muy pertinente para saber que las promesas que Dios hace para nuestras vidas tienen como condicionante el hecho de que nos esforcemos para hacernos merecedores de ella, y segundo, que mantengamos la fidelidad permanente y total para que esa bendición se haga realidad en nuestras vidas. Luego de eso, entonces, como un segundo aspecto de este libro de Josué, podemos identificar lo que es específicamente los preparativos para la conquista de Canaán. Ustedes van a ver en el mapa que tiene asignado uno de los grupos que la tierra de Canaán, la ciudad de Canaán, no era necesariamente una ciudad unificada ni homogénea, sino que se trataba de pequeños pueblos que crecieron alrededor de las cabeceras fortificadas. En el mapa, como dijimos, ustedes van a poder apreciar esas ciudadelas y el ritmo y orden en que fueron conquistadas por Josué y los israelitas, porque hay un grupo a la que se le ha asignado precisamente la elaboración de un mapa sobre lo que era Canaán al momento de esa conquista y cuáles son los elementos, cuáles fueron las ciudades y el orden en que Josué y los israelitas conquistaron la tierra de Canaán. Entonces, entre esos preparativos se produjeron dos aspectos previos. Uno de ellos fue la orden de cruzar el Jordán y los espías a Jericó. Fíjense ustedes qué hermosa, qué grandiosa es la obra de Dios. Ustedes recuerdan lo que hizo Dios en el Mar Rojo cuando los israelitas y Moisés estaban saliendo de Egipto. Lo abrió en dos.
para que pudieran los israelitas pasar, y entonces después cerró las aguas para que ese magnífico ejército egipcio fuera disminuido, prácticamente destruido, para que se viera, para que todos los israelitas y los egipcios que quedaran fueran testigos de la grandiosidad del Señor. Eso mismo pasó. Ahora, ¿qué separaba a los israelitas que venían del desierto de las ciudades de Canaán? El río Jordán. ¿Y qué hizo Dios? Hizo lo mismo. Vamos a cruzar el Jordán. Yo voy a hacer el milagro primario. ¿Para qué? Para que ustedes nueva vez comprueben que esta guerra la voy a llevar yo. Y así efectivamente ocurrió. Ese río Jordán y el Mar Muerto eran las fronteras naturales entre los israelitas y su tierra prometida. Ustedes pueden ver eso en Josué 1 del 10 al 18, en Josué 3 del 1 al 17 y en Josué 4, 1, 18. El otro elemento previo para esa campaña de conquista, para conquistar la primera ciudad, fue el campamento en Gilgal. Cuando se cruzó el río Jordán, gracias a ese milagro de Dios que demostró que esa guerra era de él, entonces los israelitas hicieron su campamento, hicieron su centro de campaña en Gilgal, y ahí entonces circuncidaron a todos los varones y celebraron la Pascua. Ustedes se preguntarán, bueno, pero no estaban ya circuncidados los varones de Israel. No, lo que pasa es que los que salieron de Egipto en tiempos de Moisés estaban circuncidados, pero en 40 años en el desierto nacieron otros varones que no lo estaban. Entonces recuerden ustedes que la circuncisión era un rito en el pueblo de Israel antiguo para demostrar purificación. Entonces ahí se hicieron esas dos cosas. ¿Qué es lo que se estaba haciendo? Preparándose para iniciar la conquista, purificarse, nueva vez a reiterar a través de la celebración de la Pascua la fidelidad a Dios, para que entonces Él fuera quien estuviera frente a todos esos pronósticos y a todos esos desafíos que se iban a producir. Entonces después tenemos lo que es el inicio formal de la campaña de conquista. Fíjense cómo el libro de Josué, como es un libro histórico, trata eso de forma netamente cronológica. En primer lugar, se llega a las puertas de Canaán, se abren las aguas del río Jordán, se pone el campamento en Gilgal, se celebra la Pascua, se circuncidan a todos los varones, se envían espías a Jericó. Jericó fue la primera ciudad, como veremos ahora, que fue la primera ciudad conquistada por los israelitas cuando llegaron a las tierras de Canaán. Entonces, después de esos preparativos, se inicia el inicio formal de la campaña de conquista. ¿Cómo empieza? Empieza a través de la toma y destrucción de Jericó. Fue la primera ciudad tomada precisamente por los israelitas. Y la forma en que fue tomada sería una muestra viva de que aunque Josué lideraba y el ejército israelí apoyaba, la guerra en realidad era del Señor y Él era el guía. Por eso la conquista de Jericó no se obtuvo a través de armas ni a través de catapultas, no. Las murallas de Jericó cayeron al sonido de trompetas de gloria. 7 sacerdotes con 7 trompetas durante 7 días, junto con el ejército israelí, rodeó las murallas de Jericó, y al 7º día se produjo el derrumbamiento de esas murallas. ¿Por qué? Porque Dios lo había prometido. Porque así Dios le había dicho a Moisés y a ese pueblo de Israel: les entregaré la tierra de Canaán en sus manos. Y así fue como efectivamente ocurrió. Ya conquistada, dominada, esa primera ciudad, Jericó, entonces vino un acontecimiento que para algunos cristianos es extraño, a pesar de que la misma Biblia lo explica de forma completa. Se supone que si Dios le había prometido al pueblo de Israel que iba a conquistar a Canaán, ese libro de Josué y todos los demás libros que estaban describiendo ese proceso, tenía que ser un libro de victorias permanentes. Sin embargo, no es así. Cuando se inició la segunda campaña para llegar a la ciudad de Jai, se produjo una derrota.
fue la única derrota durante la campaña de conquista de Canaán. El mismo Josué se rasgó las vestiduras. El mismo Josué intentó cuestionar a Dios por qué había pasado eso. Eso podía de alguna forma desmeritarme a mí como líder, decía Josué, y podía también desmeritar a todo el ejército israelí, y podía pensar el pueblo de Israel que no estaba realmente en manos de Dios. Y Dios le dijo, no, usted está equivocado. Esa derrota que se produjo en el primer intento para conquistar a Jai fue como consecuencia de la desobediencia. La desobediencia específicamente de un hombre, Acán. ¿Qué fue lo que hizo Acán? Podemos leer esto en Josué 7:25. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pasó simplemente que Acán, uno de los lugartenientes de Josué, desobedeció la instrucción precisa de Dios con relación a la conquista de Canaán. ¿Cuál fue esta instrucción? Dios les dijo a los israelitas, esto no es una simple conquista y ocupación. Ustedes tienen que destruir a Canaán y ustedes tienen que acabar con toda vida en Canaán. Y mucha gente se ha preguntado cómo es que un Dios de amor, un Dios de una misericordia permanente y eterna, le da esas instrucciones a Israel de matar hombres, niños, mujeres en Canaán. Porque Canaán estaba maldita desde un principio, lo vimos en la unidad anterior. Los cananeos eran politeístas, eran idólatras, vivían adorando dioses completamente paganos, eran lascivos, es decir, era una especie de Sodoma y Gomorra. Y Dios sabía perfectamente, porque los había lidiado 40 años en el desierto, la tendencia del pueblo de Israel de dejarse embaucar y de dejarse insinuar y conquistar por dioses ajenos. Entonces le dijo, no pueden convivir con los cananeos, tienen que destruirlos y ocupar la tierra. Y ustedes se van a dar cuenta después, al final de esta serie de los libros históricos, que eso no se cumplió, que los israelíes efectivamente no arrasaron a toda la población de Canaán, sino que en muchas ciudades comenzaron a convivir con ellos. ¿Y qué consecuencia trajo eso? ¿Qué trajo como consecuencia la desobediencia de Dios sobre esas instrucciones? Que comenzaron a convivir con los cananeos y comenzaron entonces a entrar en pecado en esa ciudad maldita. Después de eso, Acán y toda su familia, por instrucciones de Josué, fueron matados porque habían cometido un pecado contra Dios. Y entonces vino un segundo intento por conquistar a Jai, y este intento fue fructífero porque ya Dios se había reconciliado con los israelitas. ¿Qué es lo que significa esto? Si usted se lee toda la historia del libro de Josué y toda la historia de los libros históricos, se va a dar cuenta de que hay una constante, y eso es aplicable tanto a ese pueblo original como a nosotros actualmente. Si mantenemos una fidelidad permanente al Señor, si nos mantenemos fieles a Él y a sus enseñanzas, a su palabra, las bendiciones no van a tardar en llegar a nuestras vidas. Pero cuando nosotros andamos en desobediencia, cuando nosotros hacemos cosas por nuestra propia voluntad, dándole las espaldas a lo que dice Dios, entonces la consecuencia es la condena y la desgracia. ¿Qué ocurrió? Que Jericó y Jai estaban, ustedes lo van a ver en el mapa que va a presentar el grupo que está asignado para eso, estaban en el centro de toda Canaán. Porque lo que hizo Josué, que era un gran militar, un gran estratega, lo que hizo fue que entró por el centro para entonces dividir a Canaán en dos y así debilitar sus fortificaciones. Inmediatamente ya tenía conquistado el centro con Jericó y con Jai, entonces se dedicó Josué y el ejército de Israel a conquistar el sur y el norte de Canaán. Esto lo podemos leer en Josué 10, del 29 al 42, y en Josué 11, del 1 al 15. Tras estas victorias, Canaán fue conquistada casi en su totalidad y distribuida entre las 12 tribus de Israel. No voy a detallarles aquí cómo se distribuyeron, cuáles fueron las ciudades y las porciones que le correspondieron a cada una de esas tribus, porque también hay un grupo que está asignado para hacer un mapa de la distribución de Canaán después de la conquista de Josué.
terminamos con esto. Josué murió. Pero antes de hacerlo, después de esas grandes batallas, después de haber servido fielmente y convertido en el líder de esa campaña guiada por Dios para conquistar a Canaán, la tierra prometida al pueblo de Israel, ya Josué había llegado a su vejez. Pero en sus últimos momentos de vida, Josué nunca se olvidó de enseñar y de amonestar. Y por eso, en Josué 24, 14, 15, ustedes van a leer lo que es la última admonición de Josué luego de conquistada la tierra de Canaán. 2 hermosos versículos que vamos a leerlos textualmente y con ello culminamos esta unidad. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué hermosa y contundente frase de Josué. Hagan lo que ustedes entiendan. Les estoy aconsejando que nunca adoren dioses ajenos. Tenemos un solo Dios, el que nos ha sido fiel, el que ha cumplido su promesa, el que nos dio el maná, el que sacó agua de la roca para que no perezcamos en el desierto, el que nos dio en nuestras manos a Canaán, la tierra prometida. Pero si a pesar de todo eso, a pesar de ustedes haber sido testigos de esos milagros y del gran poder de nuestro Creador, ustedes no quieren servir a Jehová, mi casa y yo sí serviremos a Jehová. Ojalá que todos los cristianos podamos decir lo mismo a todo lo largo de nuestras vidas. Gracias por acompañarme. Fue la unidad número 2 de nuestra materia, los libros históricos. Nos vemos en la unidad número 3.